This call is now being recorded. This call is now being transcribed. Bueno, buenas noches a todos. Un placer saludarlos. Vamos a iniciar la conferencia de hoy y la conferencia de hoy está basada precisamente en el curso que vamos a iniciar a mediados de marzo, que es el curso sobre I Ching. Y precisamente queremos hacer esa introducción al I Ching para pues mostrar la dimensión y precisamente todo lo que ha sido el proceso de evolución que hemos tenido nosotros en todo este tiempo, entre estos años que hemos estado transmitiendo. Entonces, realmente, eh, para mí ha sido el resumen de muchos años, de toda una vida realmente de llevar este proceso para que podamos ver la dimensión, ¿no? Y es como si todo esto tuviera que ver con realmente cómo toda la evolución del ser humano ha sido plasmada hace más de 5.000 años. Aquí vamos a hablar tanto de lo pasado, de lo que es histórico, como lo que es la conciencia del presente. Y esto es lo que vamos a llevar el día de hoy. Y precisamente basándonos en eso que es el libro del I Ching o el Zhou Yi. Es un libro que se encuentra dentro de las analogías con un conocimiento de hace más de 5.000 años. Se habla que fue emitido por uno de los emperadores o augustos, y cuando se habla de Augusto se habla de la, el origen realmente de el trípode o la base de las raíces de la cultura china. Entonces, ese es el I Ching, es conocido más hacia el lado china como el Zhou Yi. Y precisamente eso es lo que hace que vayamos quiero entrarlos de una forma diferente a hacer como una referencia histórica y como un recuento de lo que es I Ching. Y más bien vamos a ir alternando la modernidad con lo clásico y esto, muchas cosas que ustedes ya en el transcurso del tiempo han visto y hemos manejado, como la doctora Jill Bolte Taylor, precisamente. La doctora Jill Bolte Taylor en el año 1996 sufrió una hemorragia severa del cerebro que le afectó el hemisferio izquierdo. Entonces ella pues empieza a tener unos trastornos y realmente pues empieza a darse cuenta cuál era la esencia de todo eso y qué era lo que pasaba con ella. Y aquí no es la primera, pero fue una de las voces, profesora neuroanatomista de Harvard, que empieza a hablar del manejo de los dos cerebros precisamente. Como profesora de neuroanatomía tenía la capacidad de poderse estudiar a ella misma y en el momento que le dio la hemorragia cerebral, empezó a encontrar unas referencias de cómo funcionaba el hemisferio izquierdo y el derecho en su propia experimentación en el momento del derrame cerebral. Entonces, ella dice, el hemisferio izquierdo está muy interesado en el lenguaje, se comunica en palabras, tiene un pasado, un presente y un futuro. Fíjense que en el hemisferio izquierdo está esa parte, pero más que presente está pasado y futuro. Es el que realmente tiene la concepción, es el analítico, es el lógico, ya lo vamos a ver. Tiene un componente de tiempo, por lo mismo, y trata la vida en detalles. El hemisferio derecho tiene que ver con la experiencia del ahora mismo, el aquí, donde todo es un enorme collage de todos los sistemas sensoriales que inundan nuestros cerebros. Y fíjense que aquí ya empieza a hablar ella cómo el hemisferio derecho hace intercomunicación sensorial.
Y esa intercomunicación sensorial es la que hace que podamos al unísono, en un mismo instante, generar el proceso de comprensión multisensorial. Esto después se empieza a ver en neurociencia de la meditación, en neurociencia de campos circadianos, en neurociencia de diferencias hombre-mujer, en neurociencia cognitiva. Entonces, muchas neurociencias empiezan a hablar de este experimento, de esta experimentación que luego la doctora Jill Bolte Taylor pues tiene a su haber, y aquí empieza a mostrarnos realmente ya la investigación no solamente de ella, sino de muchas áreas, y ahora las neurociencias están entrando muchísimo a eso, cómo los dos hemisferios cerebrales tienen funciones completamente diferentes. Uno, el izquierdo, que es el lógico, el de las partes, el de los detalles, el objetivo, el racional, el concreto, el, eh, tiene menos de simbólico y más de analítico. Es secuencial, es propositivo, está, como habíamos hablado, midiendo futuro y pasado. Precisamente en esta condición que tiene el hemisferio izquierdo, es la que nos hace que podamos entrar en contacto con el mundo material. Y por eso el mundo material tiene ese proceso de los recuerdos del pasado y la proyección del futuro, porque está eh, partido, está en partes. Realmente la evolución del hombre hacia la espiritualidad haciendo desde el hemisferio derecho y desde la zona frontal, desde los hemisferios frontales. Eh, Esto la espiritualidad no se puede mentir, la espiritualidad no es el tomar muchos cursos o tomar cursos de cosas de New Age, porque pues realmente eso no se va a mostrar en la real experiencia que tiene el ser para trascender y para comunicar el hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho que después nos va mostrando un proceso que está percibiendo en un lenguaje no verbal, es relacional, está basado en imágenes, es subjetivo, es emocional, es sensorio, no es nada concreto, no es nada visual, pero sí es sensible a los colores, olores, sabores, y genera esas sensaciones, como hablamos, las integra. Es creativo, es intuitivo, es imaginativo, es la sede de la intuición, es la sede del subconsciente, es la sede del inconsciente, es la sede de la procognición, es la sede de el aquí y el ahora. Entonces, fíjense cómo ya hay una selectividad, hay una posibilidad de ver cómo está nuestro estado de evolución espiritual o de evolución como seres humanos. Qué tanto integramos esos dos hemisferios y qué tanto estamos desarrollando el hemisferio derecho. Y precisamente en eso pasan después imágenes que aquí estamos haciendo un mismo, para hacerlo más descriptivo, de la relación del hemisferio izquierdo, pero aquí una relación muy bonita, y es el proceso que al lado derecho está el cerebro femenino y al lado izquierdo el cerebro masculino. El cerebro masculino tiende a tener más interconexiones neuronales en sentido anteroposterior, o sea, del lóbulo izquierdo al lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho al lóbulo derecho, mientras que el hemisferio femenino tiende a tener más interconexiones interhemisféricas. Ustedes ven esas líneas naranjas, son de conexiones donde se van conectando los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. O sea, una mujer tiene mayor capacidad, mayor sensibilidad, y precisamente porque está hecha en un proceso de corazón, amor, espiritualidad, más que el izquierdo, que es predominantemente de razón, lógica, masculino, llano. La mujer tiene la capacidad de entrar en la acción más hacia el hemisferio derecho, perdón, y ya lo puede asociar fácilmente con el hemisferio izquierdo para ser más integral. Pero eso es, en este momento, esto es lo que se juega en la evolución de la humanidad. Ese juego y esa interconexión ya muy fuerte del hemisferio derecho, precisamente.
Y eso es lo que precisamente vamos a ver en esto que es la introducción del I Ching. El doctor Fang Hangzheng de la Universidad de California en Irvine empieza a mostrar cómo el idioma chino y el lenguaje chino tiene una percusión sobre el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, como es pictográfico, percibe el idioma chino cuando uno lo escribe más desde los pictogramas, el ideograma, y cómo el sonido, el lenguaje, es multitonal, 4 tonos, más un tono neutral, hace que sea musical el idioma chino, o el hindi también, en algo japonés y en algo el coreano, lleven, y uno de los idiomas que es multitonal también con 6 tonos, es el idioma muisca, el idioma de nuestros antepasados, era un idioma tonal también. Entonces, él empezó a descubrir cómo se desarrollaba más el hemisferio derecho y empezó a hacer investigaciones sobre eso, precisamente. Y aquí hacemos la entrada precisamente de Lichín, mostrando ese proceso que tanto lo he hablado, pero quiero profundizarlo hoy un poco más. Esta para mí es la diapositiva más grande que podemos hacer todo el resto de la conferencia solamente con esta diapositiva. Dos principios fundamentales que se encuentran en la esencia de la vida. Un principio que es del centro hacia la periferia, que es expansivo, ¿sí? Que es centrífugo, que es un movimiento que lo han dominado los chinos como el movimiento, y un movimiento centrípeto de ir hacia el centro, que lo han denominado movimiento yin. Todos los yang precisamente empieza a tener esa relación de expansión, movimiento, ¿sí? Y salir del centro a la periferia, mientras que el movimiento yin va de la periferia hacia el centro y va encontrando el código, esos dos códigos que van saliendo. Ahorita vamos a ver una diapositiva que son así permanentemente, yin y yang, haciendo ese movimiento, van generando 3 causales, que son las que aquí están en lo grande, lo dinámicamente grande, que es lo que realmente es la esencia de la base de I Ching. El libro de I Ching es el libro base de la cultura china. Es el libro donde uno realmente comprende la esencia del pensamiento chino. Y comprender la esencia del pensamiento chino no es solamente la esencia de un país, es la esencia de una civilización, pero es la esencia de la transmisión del inicio de los seres en la humanidad, que tuvieron un asentamiento en una zona por allá por los lados del Pacífico, pero que después van a pasar su transmisión, ya sea por vía de América del Sur o por vía de Asia, y se intercomunica por el estrecho de Bering para hacer al unísono una sola comunidad, la raza amarilla, la raza aria y toda la comunidad indígena de América Latina. Ese es el origen que tenemos nosotros, y por eso está tan relacionado un proceso con el otro, tanto a nivel de América como a nivel de Asia. Entonces, esto no es solamente el estudio de un país o una civilización, sino es el estudio del origen de la esencia del mundo. Imagínense la dimensión. Entonces, los principios basan en 3 raíces fundamentales. Una raíz, todo en lo que es la expresión de la naturaleza física, material, está en pleno movimiento, en pleno cambio, en plena transformación. Entonces, por eso está la primera hacia abajo, que es lo cambiante. Esos caracteres chinos que hablan de que toda la vida es cambios, y por eso el I Ching se llama el libro de los cambios. Y cómo reconocer los cambios que hay en los procesos determinados en todo lo que hay en el universo completo. Y luego está lo que no cambia, aquello que está
bajo otra estructuración, si podemos llamar estructuración. Lo que no cambia es igual a lo que es eterno, lo que siempre va a permanecer. Entonces, el I Ching empieza a hacer esa división entre lo que cambia y lo que no cambia. ¿Cuáles son los principios cambiantes que ayudan a una transformación para llegar a lo que no cambia, a los no cambios, a la eternidad? Y eso es los dos universos. Un ser espiritual es un ser que está entrando al mundo de los no cambios y que está haciendo su mirada y su nivel de conciencia se va ampliando para encontrar el encuentro y, perdón la redundancia del lenguaje, con la eternidad. El que cambia es un proceso que es material, circunstancial, que no tiene realmente importancia, sino en la situación donde el sentido de la vida o la esencia de la vida se encuentra detrás de las apariencias, lo llaman los chinos. Y en eso está la tercera raíz que está a la izquierda, que es simple y fácil, o fácil y simple más bien. Eso no cambiante que tiene una expresión de lo fácil y eso cambiante que tiene una expresión de lo simple. Y esas dos expresiones, fácil y simple, son muy marcadas dentro del I Ching y es lo que realmente es el sentido de la enseñanza del I Ching. El sentido, y ahora creo que está Francisco, Pachito está con nosotros, que le voy a pedir el favor más adelante para que ya en el momento que tengamos preguntas, me gustaría que participara porque es uno de los estudiantes avanzados que nos puede contar todo esto en la experiencia que él ha vivido en el curso, precisamente. Y esto que en el tiempo va volviéndose cada vez más en un sentido de conciencia unitaria, va entrando en esa conciencia de cómo entrar a los fundamentos esenciales de la vida, y cuando uno entra a los fundamentos esenciales de la vida, entra la naturaleza de la vida y todo se hace fácil. Y el accionar hacia el mundo material se hace simple. Entonces, esa es la finalidad esencial del libro de I Ching. Cómo entrar en un estado de conciencia de unidad. Pero para entrar en la conciencia de unidad, como todos los procesos que son metafóricos o parabólicos o simbólicos. Por eso Jesús habla en metáforas, por eso él habla en parábolas, por eso está la poesía, la música y la pintura, que son lenguajes simbólicos permanentemente, porque son los lenguajes verdaderos de la esencia del universo. Son los lenguajes que entiende el hemisferio derecho. Y ahí está el sentido de todo esto. Entonces, como esta relación que hemos hablado de lo circular y lo cuadrado son dos ejes fundamentales, el círculo como un proceso de irse recreando a sí mismo, mientras que el cuadrado tiene la relación de los rectángulos y también de los rectos de la línea, que es el proceso de lo que se puede hablar como lo cuantitativo, mientras que lo celeste como lo cualitativo, calidad versus cantidad. Entonces, todo eso son códigos, fíjese, simbólicos, que en este símbolo del Cien Tien, Huo Tien, es el código de lo que es espiritual celeste y material terrestre. Y cómo todo se vuelve una fórmula matemática que se estudia dentro del libro Li Ching para empezar a contar una matemática perfecta donde lo celeste cómo va encuadrándose dentro con lo terrestre y va acoplando, y si eso es un proceso de acople, uno va viviendo ya el proceso de armonía, que es el fin último del sentido de, del libro de Chin. Entonces, se está basando en ese principio del yin yang, y eso hay que estudiarlo en el I Ching precisamente. Ese principio que les dije desde el principio, aquí no lo vamos a describir, simplemente enunciarlo, y esto que está bonito. Esto es el movimiento permanente de todo lo que hay en el universo. No está ni en estado yang, ni en estado yin, está siempre
si ustedes ven desde los centros, desde los punticos que están en el interior, se van expandiendo para volverse el opuesto. Dice que el punto blanco se vuelve negro y el punto negro se vuelve blanco. Y así en ese pum, 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 es el movimiento de todo lo que hay en el universo. Entonces, en eso del mundo de lo manifestado está el movimiento de yin y yang permanentemente. Y ese es el movimiento que después va a terminar dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que estudia, fíjense, el Yin estudia todo lo macro, todo lo que está en el macrocosmos para llegar al microcosmos y para llegar al hombre a hacer una imagen y semejanza del todo. Y en eso se plasma en los órganos, en las vísceras, y son estas las redes energéticas que van a terminar en los órganos y van a dar precisamente la misma consonancia. Entonces, por eso, eh, para uno ir profundizando en la medicina china en general, tiene que ir también profundizando en esa ley de los cambios, en esa ley del libro de I Ching y en esa interrelación y sincronía, resonancia que hay entre unos y otros. Entonces, aquí se ve la entrada del mundo espiritual al mundo material por medio de la segunda arteria lumbar, que es el punto de Mickey Men, y cómo entra a los riñones. Y es parte de ese estudio. Este es una figura del texto tradicional del I Ching, precisamente. Todo eso, pues vamos a verlo, ahora vamos a verlo en el curso, precisamente. Y cómo esa relación con todas las redes que encontramos y en la relación de los 5 elementos basados en centros mentales, espirituales, emocionales y físicos que hay en cada uno de los puntos de acupuntura. Y cómo eso tiene que ver con movimientos que hay a nivel del cerebro, a nivel del cuerpo calloso, a nivel de los interhemisferios, a nivel del bulbo olfatorio. Todo esto que es un complejo que las neurociencias lo estudian, pero que las neurociencias no saben explicar precisamente y ahora se puede explicar más profundamente lo que es esta referencia del mundo del I Ching, cómo el ojo tiene que ver con los colores, la nariz con los olores, el oído con los sonidos, la boca con los sabores, granos, carnes, y todo eso hay referencias sobre estados físicos, emocionales, mentales del ser. Todo eso va interrelacionado y tiene unos códigos precisamente que tienen que ver aquí con los colores, con los olores, con sabores, con animales, con diferentes aspectos y todos los aspectos y tienen que ver con los órganos. No me detengo, sino estoy mostrando la relación precisamente que hay en todo eso y cómo la medicina tradicional china, que forma parte realmente final, realmente hay que estudiar el libro de I Ching para poder entender la profundidad que tiene la medicina china. La medicina china lo que hace realmente es encontrar las disarmonías que hay dentro del cuerpo. ¿Qué está disarmónico? Pero la disarmonía es que realmente no es una enfermedad, no es una emoción, no es un pensamiento. Eso no lo lee la medicina china. La medicina china, bien hecha, profundamente hecha, en esencia, está leyendo el Cien Tien. ¿Cuál es el código esencial? El alma, el espíritu del individuo y cómo ese código está armonizado o desarmonizado con su parte material. Y lo que realmente hace, y por eso es la acupuntura es una aguja, pero no es una aguja. Realmente es un conector espacio-temporal de energía electromagnética. Por eso la aguja tiene un enrollamiento, ¿sí? Y es una línea como lo que es un electroimán. Ustedes recuerdan que es una barra de hierro con un enrollamiento de alambre de cobre y eso genera la energía electromagnética. Entonces, esto es por uno el componente electromagnético y por el otro son antenas que van a generar una comunicación y armonía entre el espacio interior y el espacio exterior, entre el mundo espiritual con el mundo material. Y eso es lo fascinante que tiene la medicina tradicional china y lo profunda, la medicina ayurveda o la medicina tibetana, o cuando se hace con la profundidad que debe hacerse la homeopatía. Cuando Hahnemann habló también lo mismo, de ese complejo. Cuando Hipócrates habla de lo mismo. Y cuando ahora que estoy haciendo investigaciones con la monja Hildegard von Bingen,
empieza ya a mostrar también lo mismo, cómo realmente la falta de estar en gracia de Dios es lo que produce finalmente la, la enfermedad. Entonces, aquí de las diversas partes del qigong, el masaje, la acupuntura, la fitoterapia, la dietética y la medicina en general china, que está unida con todo eso, son parte del mismo principio que se tiene. Pero que qué bueno que el médico acupunturista o el médico tradicional chino llegara hasta ese fondo, que es importante que lo tenga en cuenta para que pueda comprender estas interrelaciones, estas sincronías. Entonces, miren, por ejemplo, cómo, vamos a ver, el metal tiene que ver con la tristeza, o el agua tiene que ver con el miedo o el pánico, pero también tiene que ver con la sabiduría. Y cómo esto, esa tristeza se traspola en dignidad, sentido de deber, justicia, ¿sí? Y cada uno de ellos así. Es la transformación que tiene. Y todo eso es lo que se estudia en el libro de I Ching. Pero no se estudia desde un punto de vista que voy a transformar el hígado o voy a transformar la ira en compasión, sino aquí está precisamente esta diapositiva del Shen, del corazón, que empieza a mostrarnos cómo el corazón es la morada de la conciencia del Shen y en eso controla las actividades mentales, cómo da la alegría, las ganas de vivir dentro de las manifestaciones vitales, físicas, y el psiquismo, la conciencia, la intuición, las corazonadas, el pensamiento. Y cuando yo tengo un Shen normal, fíjense esto tan bonito ya, fíjense esto porque es lo que uno encuentra en clínica todo el tiempo. Espíritu claro, claro, no hay confusión, hay un solo objetivo, hay claridad mental, no hay aturdimiento, hay buena memoria, hay buen sueño, hay buenos reflejos. Mientras que el Shen anormal es una persona aturdida, con déficit de memoria, con insomnio, con irritabilidad y es una persona que es inestable completamente, no sabe, se mete en 2 cursos, 3 cursos, 5 cursos, está yéndose de un lado para otro, no se asienta, no coge raíz, sino simplemente es como una veleta que va moviéndose para todos lados. Ese es un Shen que está normal. Entonces, fíjense, toda esa integración y lo que hace el curso de I Ching es mostrarnos la esencia de esa conciencia, precisamente, y cómo eso termina en un estado de conciencia que lleva un Shen, no solamente normal, sino un Shen superior que va avanzando a lenguajes más unitarios, más profundos, más de conciencias supremas, más del sentido de lo que se busca en los Yoga Sutras de Patanjali, llegar al momento de atención, concentración, y esa concentración que nos lleve a la atención plena, que es Diana, y de eso nos lleve al estado de Samadhi, al estado de iluminación, de purificación, de luz clara. Ahí es donde está el sentido. Y fíjense que hasta en el Tuina, en el masaje, hay los movimientos de Yin y Yang, la forma como trabaja en la dieta, la dietética. Fíjense cómo los alimentos crudos o los alimentos fritos tienen una relación yin o yang y cómo está ese proceso de yin y yang marcado en las formas de cocciones, en las formas de alimentos, en la clase de alimentos. Todo eso tiene una relación que va interrelacionándose. Pero el, el libro nos trae también un proceso muy bonito. Esto lo hace Sun Shimiao. Sun Shimiao es uno de los 5 eh, médicos divinos que pudo comprender la medicina en su totalidad y en su esencia espiritual. Entonces él habla precisamente, si usted ha estudiado los clásicos de Confucio y no conoce el camino de la humanidad y la justicia, si ha estudiado la historia de estas dinastías y usted no sabe las cosas del pasado y presente, si usted ha estudiado a los maestros filósofos de los estados guerreros, usted no será capaz de observar las cosas en silencio y conocerlas. Si usted no ha estudiado los clásicos interiores del budismo, no conoce las virtudes de la compasión, la simpatía, la alegría y el abandono. Si usted no ha estudiado el Chuang Tzu, el Lao Tzu, usted no va a permitir la perfección de los movimientos del cuerpo. Por último, llegar a la luna creciente y menguante, los 5 fases, los patrones celestiales, las estrellas luminarias, también de explorar sutilezas. Finalmente, él termina diciendo, todo esto lo consigue usted interrelacionando todo esto con el libro de I Ching, pero hay que interrelacionarlo con Confucio, con Chuang Tzu, con Lao Tzu. Y fíjense cómo
eso es lo que nos va a llevar también el curso. Vamos a conocer mucho del trato de China, vamos a conocer mucho del transfer, vamos a conocer mucho de las analectas, porque son libros interconectados precisamente en ese aspecto. Son libros que nos llevan a estar en un proceso mucho más holístico e interconectado. Precisamente es el lenguaje simbólico que se quiere mirar. Entonces, ahí, por eso, el I Ching, lo que les comentaba, está basado en tres libros que fueron atribuidos a los tres Augustos. Los tres Augustos son el centro donde se desarrolla toda la civilización china. El emperador amarillo, el emperador blanco y el emperador rojo. Se dice que el emperador blanco, el emperador Fuxi, fue el creador del libro del I Ching. Esta es una forma también de escribirlo. Realmente aquí se dice Chou Yi, pero aquí está el I Ching. Después, el emperador amarillo fue el encargado de esa relación con lo humano y es el padre del libro del Huan Tinellín, el libro de medicina, el libro del emperador amarillo, por eso se llama. Y el emperador rojo es el emperador Shenong, es el encargado de el libro que es el Bensao Ganmu, que es el libro de todo lo terrestre, todo lo material de reino mineral, reino animal, reino vegetal y la farmacopoeia polar de China, precisamente. Entonces, fíjense cómo desde esa tradición se hacen tres patas de las bases de lo que es una civilización. Tiene un marcado y el emperador Huan Ti nació en Shanxi, una provincia donde se le venera, hay un culto, los chinos tienen que ir en su vida una vez a venerar a su padre de la patria, que es el emperador amarillo. Entonces, fíjense que desde aquí empieza lo histórico del I Ching, un libro transmitido de todo lo celeste, Juan Tinellín de todo lo humano y Ben Mu de todo lo terrestre, formando la trilogía de todo lo que hay y cómo tiene que armonizar unos esos tres, el espíritu con el ser y el ser con la esencia. Y eso es el fin del I Ching, lograr la armonía del individuo con el cambiante fluir de las corrientes universales. Y en eso, el sentido profundo del I Ching, cuando empieza uno a encontrar esa neurociencia simbólica, esa esencia, ese sentido esencial de la vida, es la capacidad de adaptarse, activa o pasivamente según el tiempo dado. Se crea un estado de sabiduría superior a los cambios, mutaciones del acontecer. Entonces, realmente es un libro, por eso lo llaman libro sapiencial. Y ese libro sapiencial es el que nos va a enseñar a conocer los pormenores de la vida y cómo manejar la vida, en todos sus sentidos. Y después de eso, que fue el origen del libro. El origen del libro es un origen sapiencial, un libro de sabiduría. Pero como se conocía el pasado, el presente y el futuro, entonces hubo unas corrientes que lo llevaron hacia un libro oracular y hacia un libro de hacer preguntas sobre el futuro. Y se volvió ya una parte oracular que no es la esencia del libro. El libro es evidentemente sapiencial y el oracular se basa en los rayos, en los palos de Milenrama o en las monedas con el código de cara y sello. ¿Y qué hace uno? Se echa las monedas, ve el cuá y no puede uno entenderlo. Y no puede entender la profundidad de lo que realmente está emitiendo, uno. Y segundo, pero no sabe el antes y el después. El, el, el principio fundamental que tiene el proceso, que ya lo voy a mostrar precisamente, pero en un segundo voy ya aquí a dejar de presentar un momento para precisamente llegar a, vamos a entrar a otras diapositivas, escúcheme un segundito, para el principio de Joan Henry Klein, que quiero que lo veamos un momentico.
que es importante manejarlo, porque es el que nos trae finalmente el proceso que se quiere en todo esto. Entonces, en la clase pasada, habíamos visto esta introducción a la calobiótica, entonces vamos a entrar un momentico a ese principio, que es este. El principio donde están las cuatro virtudes fundamentales, el movimiento de todo lo que es el ciclo de cambios. Tenemos que nosotros acoplarnos para entrar en un estado de transformación y evolución en ese ciclo de helicoidal, de hélices que vamos generando para entrar a la unidad y a la conciencia de la unidad. Entonces, Yuan Han Li Shen es un punto que vamos a estar marcando mucho dentro de todo el curso de I Ching. Entonces, ahí nos muestra precisamente cómo esto que estamos viendo empieza a ser un proceso muy bonito de conexión con un todo permanentemente. Entonces, vamos a seguir con la diapositiva que íbamos. Y finalmente, esto es el sentido. Cómo en su origen termina siendo, aquí ya está, eso, perfecto. El proceso, un libro sin palabras. ¿Por qué? Y eso es otra cosa interesantísima. Vamos a pasar de una mente que maneja una inteligencia cognitiva manejada por palabras, por frases, a encontrar una neurociencia o un estado de conciencia simbólico. Por eso es un libro básicamente sin palabras. Las palabras van a ser el medio cognitivo para adentrarnos en el medio esencial, en el medio puro de todo el proceso. Son signos no idiomáticos, pero con un gran significado. Y eso es lo que hace realmente también el proceso para nosotros de entrar del plano material al plano espiritual de una forma esencial, porque es un perfecto sistema matemático el hebraico. Eso tiene el I Ching, un sistema matemático que por medio de matemáticas entró a un sistema simbólico que por medio de símbolos, por ejemplo, rosa, roja. Ustedes ahí ya empiezan a definir, o corazón rojo. Entonces se define la palabra amor, ternura, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ese sentimiento del amor y con todas sus capacidades. Amor es lo que sale como fruto fundamental de esos lenguajes simbólicos que están. Entonces, se enseña a poder comprender. ¿Y comprender qué? Que lo único que no cambia es el cambio. La vida está llevada a cambios, pero la vida que está llevada a cambios es la vida no esencial, es la vida material, es la vida que tiene ciclos. Cada día tiene mañana, mediodía, tarde y noche. Pero lo que vale del día no es la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, sino que qué hice en cada momento y qué fue lo que yo evolucioné, transmuté y transformé como ser humano. Que tanto soy mejor hoy que ayer, en todos los sentidos, pero no es como una exigencia, no es una presión, no es un estrés, es un estado natural de evolución, de conciencia hacia la unidad. Eso es lo interesante del libro de I Ching. Y por eso está edificado. Y aquí entramos a ese código de relación de dos libros, I Ching con el Tao Te Ching, porque juntos están edificados en una intuición fundamental, no conceptual, inclusive el lenguaje simbólico, como varios de los lenguajes que tenemos en el libro sagrado de la Biblia, de la religión católica, o en todos los libros que hay sagrados,
que hay muchas cosas que son simbólicas, parabólicas, metafóricas, ¿sí? Porque van para que los entienda ese sentido interior, ese estado de intuición que es el que lleva a interconectarse. Y eso se interconecta precisamente con el Tao Te Ching. Y encontramos al profesor Gigerenzer. El profesor Gigerenzer que empezó a hablar de la incertidumbre. Está en Múnich, neurocientífico. Entonces miren qué es lo que decíamos en funciones con pasado y futuro. Y cómo todo esto, lo que nos lleva el I Ching es a un sentido de incertidumbre. Pero no lo vean temeroso ni negativo, porque ahora nosotros con la cognición y con el problema tan serio, si la gente toma la inteligencia artificial como un fin y no como un medio, es que se va a volver una persona muy dogmática, muy cerrada, ¿sí? Porque la inteligencia lleva a eso, porque es razonamiento y es lógica, ¿sí? La incertidumbre lleva a analogismos, lleva a un campo de múltiples posibilidades. Eso es lo que realmente es la incertidumbre. Pasar de una verdad única a una multiplicidad de esencias que llevan a una verdad única, pero hecha de una forma holística o de una forma de todo. Entonces, hay una frase muy bonita y es, ¿qué es más importante? ¿Preparar el camino para los hijos o los hijos para el camino? Y la respuesta es obvia, los hijos para el camino. Un hijo fortalecido, sabio, recto, iluminado, va a saber qué camino escoger de los múltiples caminos. Entonces miren que va desde adentro, es el sentido de incertidumbre. Cuando yo sé el camino, cuando sé hacia dónde voy, soy claro en el camino que escojo. Cuando no sé a dónde voy, empiezo por varios caminos. Popularmente, vulgarmente y ya coloquialmente. El que no sabe para dónde va, cualquier transmilenio le sirve. Ahí está el punto. La incertidumbre es la que nos lleva a vivir la verdad profunda del ser. Y eso el doctor Gigerenzer lo sabía. Y por eso es uno de los neurocientíficos que ponemos aquí, que cuando se habla de eso es lo que vamos a desarrollar con el I Ching. Y va muy fusionado con el Tate Ching. Son tres libros que van, el I Ching, el Tate Ching, Fanso, que son los dos libros básicos, y el Juan Tine Yin, que son los tres libros que van fusionados uno con otro. Entonces, en general, los fenómenos pasajeros que llevan a cambios, la base del Tate Ching, el sentido del proceso del proceso cósmico, el restar importancia a la seriedad de la vida, seriedad que carece de valor esencial intrínseco, porque la vida solo está poniendo una serie de movimientos para que cojamos experiencia, tomemos conciencia y adquiramos sabiduría. Pero no es el movimiento en sí, no es lo que me hizo, cómo me hizo y qué pasó físicamente y lo que me quitó. Es el sentido que tiene eso que pasó, que es donde está lo interesante. Entonces, el individuo es contenido, no vive el mismo, sino que se deja vivir, es vivido. Y eso hace este proceso que ahora el doctor Kabat-Zinn, que lo vamos a ver más adelante, habla de receptividad, de absoluta. Y el doctor Kabat-Zinn coge de los Yoga Sutras el término de mindfulness. Entonces, receptividad absoluta, claridad frente a todo lo que exona sobre el individuo, sobre un fondo realmente metafísico. Y la condición de no hacer no como actividad, sino en esa receptividad permanente, estar en un estado donde se da uno cuenta que todos los movimientos del universo están llevando siempre hacia un mismo fin. Entonces yo solamente me dejo llevar. Entonces esto lo pone en Lao Tse en el ejemplo de la barca que va por un río. La barca sabe que el río tiene su caudal. Lo único que tiene que hacer el que está dentro de la barca es el yin yang con las dos paletas y es mantener la barca en el centro del río para que
pueda fluir y llegar a su destino. Eso es lo que realmente es el no ser. No es la inhabilidad, no es la inoperancia, no es la no acción, es el dejarse llevar, el permanecer en un estadio donde comprendo que soy arrullado por algo que mantiene todo en armonía y que mi función es precisamente llegar a ese estado de conciencia plena, de conciencia de la hora para tener la capacidad de sentirlo, verlo y obrar de acuerdo con ese yin yang a esa esencia fundamental, que es lo que lo han llamado Dios, la divinidad, la unidad, Jehová, Mahoma, como quieran llamar. Es un conector de todo, es la sincronía de todo, es todo lo bueno, lo bello y lo verdadero permanentemente en el ser. Entonces, ahí está el sentido. Y aquí, precisamente, el doctor Sapolsky empieza a hablarnos también de ese proceso, de eso, cómo yo entro en un plano donde ya me voy hacia ver los procesos de la vida, los cambios de la vida que van llevando, los procesos de estrés de la vida. El doctor Sapolsky está muy bien asentado en la Universidad, excúsenme, de Stanford precisamente. Y él, pues, precisamente está emitiendo cómo el proceso se lleva a cabo con la resiliencia, unos factores de resiliencia que él empieza a manejar muchísimo con todo su ser y empieza a mostrar cómo eh, todo el proceso del ser tiene que tener un desafío permanente para llegar a ese estadio de cómo lograr que todo se armonice, que todo esté dentro de el manejo hacia adentro del estrés, del ser, perdón. Y cómo el estrés se llama euestrés o lo positivo del estrés, precisamente. Eso es lo que hace el doctor Sapolsky. Es catedrático en la Universidad de Stanford, como le decía, uno de los pioneros en neurociencias, y cómo detrás de todo eso está lo que no cambia. Pero miren que él está en neurología, antropología biológica y primatología. Tiene que estar en otro punto completamente diferente al que aparentemente nosotros estamos aduciendo. Pero dentro de ese campo, las neurociencias, pues él nos trae pues un conocimiento maravilloso de eso, que es cómo entrar en un campo de resiliencia. Y finalmente es eso lo que logramos, cómo entrar a mirar esta imagen. Esta es música del Guchín, gracias, patrocinada por Marlene, una gran amiga que ayer en la clase me dijo, doctor, ¿por qué no pone música también? Para ayudarnos también. Y esa música que usted tiene profunda. Esa música es del Guchín. El Guchín es uno de los instrumentos más profundos, más espirituales que tiene China en su haber. Este lo utilizo yo mucho en el consultorio porque lleva a estados ampliados de conciencia, solamente el escucharlo. Entonces, gracias a Marlene, vamos a tener esta maravillosa música permanentemente ahora en nosotros. Entonces, imagen y sonido. ¿Cómo vamos encontrando en eso la multisensorialidad, pero que nos lleva a un estado de sentir paz, sentir sensaciones y estados de conciencia que se van ampliando solamente por entrar en ese estadio? Y eso es lo que buscan con la estética. La estética en Asia es impresionante porque está buscando siempre, pero también el simbolismo,
Solo en un lago en calma y sereno se proyecta el cielo. Entonces, esa es una parte muy importantísima porque empiezas a entrar el corazón vacío, no es un corazón sin sentimientos, es que los sentimientos no entran a invadir la esencia fundamental de lo que es eterno. Y por eso es el estado de no sentimiento como el estado de no emoción realmente para nosotros. Y en eso entra el doctor John Barth, de la Universidad de Yale, a hablarnos de el proceso del inconsciente, de la intuición. Y él nos habla que el sistema de conciencia racional del hemisferio izquierdo percibe a 50 bytes por segundo, que el sistema intuitivo e inconsciente recibe todo a 11 millones de bytes por segundo. Miren la distancia tan enorme. Por eso podemos en un instante tener una apreciación multisensorial basada en la intuición del inconsciente del hemisferio derecho, igual a que nos demoraríamos 4 días analizando el mismo suceso, dice el doctor John Barth. Entonces miren cómo toda esta evolución y todo esto que estamos viendo, que ya lo tienen las neurociencias y está en las universidades prestigiosas como Yale, en este caso que está el doctor John Barth, nos lleva precisamente a la comprensión que el I Ching está haciendo todo esto. Es un mecanismo intuitivo, un mecanismo del inconsciente que nos lleva al inconsciente. Entonces, un libro que lleva 5.000 años de existencia entre lo que creemos nosotros, inclusive, y cómo trae todo esto tan en el proceso esencial. Y el Chuang Tzu, que realmente es el que expone eso que finalmente hace finalmente el I Ching, cómo entrar a la virtud, cómo ser virtuoso, cómo ser sabio y santo, cómo ser un noble, que es la paz del espíritu en medio de los cambios, la entera capacidad de adaptarse y entrar en armonía en el mundo exterior. Todo esto del Tzu, el libro asociado también al I Ching. La mente del hombre perfecto es como un espejo, deja que las cosas vengan y vayan, sin acogerlas ni desperdiciarlas. Responde a los demás sin esconder nada. Palabras de I Ching. La doctora Linda Lantieri, su programa de resiliencia interior, cómo aprender a manejar, y ella se mete en clases y habilidades, trabaja en Harlem, en Nueva York, trabaja en Queens, en escuelas públicas, y empieza la investigación de cómo es el proceso de la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial, la inteligencia más allá de lo cognitivo, más allá de lo razonador, más allá de lo lógico, para entrar a la inteligencia de lo sensitivo, de lo simbólico. Ella no tiene que ver nada con el I Ching, pero mire que nos está trayendo eso. El hombre perfecto que no tiene el ego, realmente. El Wu, ¿sí? Y que vive en el estado de vacío. Ese hombre que trata al otro como es el mismo. Y miren que esto es importantísimo. Esto ya neurociencia lo está trabajando. En la medida del cerebro, en la medida que yo me vuelvo empático, abro mi empatía, genero la empatía en el otro. Y esa empatía del otro me hace un proceso de biofeedback que me repotencializa a mí como ser. O sea, ser bueno, ya neurociencia dice que es el mejor negocio. Ser justo es el mejor negocio. Ver todo bello, bueno y verdadero es el mejor negocio, lo dicen ya neurociencias. Pero Chomsky lo ha dicho hace 2000 años. Y que hablar de Mihaly. Mihaly es el que nos encuentra precisamente con ese proceso de flow, de flujo. De por eso cuando estamos en procesos donde pasamos de la mente racional a un estado que él llama estado de flujo, un estado de absoluta felicidad, de absoluta realización. El doctor Mihaly dejó ya para la humanidad ese concepto dentro de las neurociencias que hace 5.000 años lo tiene muy claro, todo el proceso del pensamiento chino. Y cómo se debe realmente alimentar la vida, cultivar la persona y conocimiento profundo de la vida para encontrar la comprensión
de acomodarse a lo que es y siempre va a estar en estado de Dios. Y el que solo no reconoce eso, no es sabio, no se adapta, entonces va a tener sufrimiento, que es lo que está pasando ahora y lo que está pasando con los seres que están en alteraciones mentales. El sentido de yin y yang, el sentido de la tortuga que va por la tierra y mire que está con los símbolos de los cuas y el águila y eso integrado en lo que se llama el holismo y una totalidad del ser. Como Confucio precisamente tenía ese proceso. También en el Chuan, el libro de la gran sabiduría, nos empieza a mostrar cómo esa gran sabiduría tiene procesos de unión con Torichin. Hay una frase que tiene Confucio en las analectas. Él dice textualmente, si volviera a nacer, me gustaría dedicar más de 50 años al estudio del I Ching. El mismo Confucio habla y el Confucio es el que más hizo complementaciones escritas al libro del I Ching. Vamos a encontrar en el libro del I Ching muchas y vamos a unirlos con las analectas y con la gran sabiduría, con los libros básicos de él. Y el budismo Mahayana, vamos a ver también el budismo Chen, que van a entrar en procesos para llegar a esos estados de meditación tanto consciente como estados intuitivos, que es el proceso realmente de la meditación en el ser, y como aquí el doctor Richard Davidson, precisamente en neurociencias, nos saca todo el proceso con el Dalai Lama, con estudios con él y con el monje Hugh Ricard, que se ha denominado como el hombre más feliz del mundo por precisamente esos estudios, cómo entramos a esos planos de unidad, de conciencia suprema. Pero la meditación es llevada a los seres que llevan en el camino, no sirve para todo el mundo la meditación. ¿Por qué? Porque cuando uno va en ese proceso de conciencia verdadero, de camino verdadero, te le va a ayudar. Por la meditación con una mente confundida, que está tomando cursos, haciendo cantidad de cosas, con estados emocionales, con todo, la meditación lo que hace es agrandarle ese proceso psicológico mayor. Y entonces hace que no tenga realmente la persona ese camino. Y pues que hablar del profesor John Kabat-Zinn, que es el que acuñó la palabra mindfulness para la psicología moderna. Y es en ese momento cursos ya de maestría y de doctorado en mindfulness en universidades occidentales. Entonces estamos en ese camino del Tao, la divinidad, para llegar. Todo este camino es el que vive el I Ching y lo vamos a vivir en el curso precisamente. En la sociedad humana las personas se llevan bien con el grupo, se llevan bien con la familia, se llevan bien con el país. Es inseparable el concepto armonioso o de armonía, presentado por los antiguos sabios chinos, y la búsqueda del valor de la armonía con las personas. Esto fue en una reunión que teníamos en China, me encantó tanto que por eso lo traigo aquí y lo traduzco, porque esa era la frase final que sacaron los profesores y maestros sinólogos en esa reunión. Entonces, ese es el I Ching, ese es el libro del I Ching que que está precisamente para entrar a comprender todo lo que se va a ver en ese proceso de el curso de I Ching que vamos a iniciar en mediados de marzo. Voy a dejar tiempo para, si tienen preguntas, pues podamos resolverlas con todo gusto. Entonces, si tienen alguna pregunta, y quieren abrir su micrófono, entonces, pues vamos a hacerlo con todo gusto. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes como público. Pachito, si estás ahí, puedes prender el micrófono y tu cámara sería. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Parece que hay alguien hablando, doctor, perdón. O sea, Sí, hola Alejo, ¿cómo estás? Vamos a pasar primero entonces a Pachito, Alejito, y ya te entramos a ti.
Bueno, doctor, pues yo, digamos, frente al resumen, la presentación que hace el doctor, yo lo que puedo decir es que para mí este tiempo de estudio de Lichín ha sido un viaje hacia la vida, ha sido un viaje de transformación interior verdadera, porque digamos como que siempre para mí ha habido una inquietud hacia las ciencias de Oriente y me había encontrado con propuestas que luego cuando uno empezaba a profundizar, como que veía que estaban tomadas como de manera muy superficial. Y en uno de esas preguntas, yo me dije, qué bueno encontrar con quién estudiar el I Ching. Y al final la vida me puso en este curso con el doctor y le agradezco muchísimo porque eso me ha transformado, porque uno normalmente, sin darse cuenta, el único parámetro que utiliza es el de la lógica, el de la razón, y por allí pretende acercarse a un libro de la grandeza que poco a poco uno la va descubriendo, de la belleza de unos conceptos que para nosotros suenan como antagónicos, porque nosotros estamos acostumbrados a separar, a que no puede existir el gris si no es blanco o negro, solo por poner un ejemplo. Y cuando uno se deja tocar en el espíritu, y ese dejarse tocar para mí implicó momentos muy difíciles. Momentos muy difíciles que luego entendí que vistos a la luz del I Ching son como la tempestad, son como la oscuridad del día, porque la vida es así, la vida tiene momentos donde se necesita trueno para romper estructuras, y creo que eso es lo más valioso que tiene este viaje. Es un viaje que no es a adquirir un conocimiento y sumarlo y que no transforme la vida, sino es un viaje que lleva a un estado de conciencia nuevo. Un estado de conciencia en el que lo mental es necesario, donde toda esa gama de presentaciones, lo que el doctor nos aporta desde diferentes miradas, es lo que el I Ching propone. No cerrarse solo a mi mirada pequeñita, egoísta, sino a una amplitud que me permite encontrar esto mismo en la cultura, que es una cosa esencial, que eso no es traído de los cabellos que se ha puesto allí, sino es producto de unas leyes naturales, esenciales, fundamentales. Y cuando uno logra eso, por lo menos avisorarlo, eso es mágico, porque empiezan a romperse en esquemas y ¡pum! Y se amplía la conciencia. Porque otra cosa que es muy usual, a pesar de que decimos, claro, somos espíritu y materia, pero cuando queremos hacer el viaje espiritual, queremos olvidarnos de lo material. Y lo que realmente uno se da cuenta es que siempre hay los dos polos allí interactuando. Porque si bien venimos de la unidad, de ese vacío, la expresión está entre lo creativo y lo receptivo, entre el espíritu y la materia permanentemente, no podemos desligarlo de eso. Y es un viaje que es valioso, que es increíble si uno permite que el I Ching lo toque y que todas esas cosas que a veces uno estudia y mira de un momento a otro con una frase, con una profundización, con un concepto, ¡pum!, lo trastoca y lo pone a mirar de otra manera. Vale la pena, de verdad, porque es para la vida, no es para sumar un conocimiento más,
sino es para la vida, que luego se expresa en todo lo que hacemos. Entonces, para mí ha sido fascinante y de verdad que es bien, bien valioso. Digamos que eso es lo que, digamos, yo tendría para aportar y para invitarlos a todos de verdad que vale la pena tomar ese etiquete. Doctor, buenas noches. Gracias. Doctor, buenas noches. Sí. Hola, hola. Doctor, mi aporte, doy testimonio del crecimiento que ha tenido mi esposo en las clases contigo. Sí. Un crecimiento, o sea, que a mí hay veces me asombra de los resultados que he visto en mi esposo, y la tranquilidad, la paz, todo esto a lo que lo lleva, porque el I Ching, cuando yo conocía que el I Ching era echar las moneditas y estas cosas, pero el concepto que tú transmites es tan diferente, es ir de verdad a la fuente, que no es, el I Ching no es ir, echar las moneditas y venga para acá, yo le adivino, que es el concepto que se tiene aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Pero a profundidad, de verdad, y gratamente, o sea, digo, el crecimiento que he visto en Pachito ha sido enorme. Yo no tengo sino gratitud para contigo y de verdad que los invito a darse en esa oportunidad. Es una oportunidad muy valiosa, de verdad, y regalos para con uno mismo. Es un gran regalo que uno mismo se da, el abrir esos espacios, el permitirme aceptar, venga, voy a compartir, voy a de verdad a entrarme, a vivir mi experiencia con el I Ching. Entonces, quedo muy agradecida, doctor, y animarlos a todos, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Valentina, muchísimas gracias, muy amable por tu aportación. No, Alejandro. Gracias. Gracias. Alejandro, tu cámara ya. Alejandro. Es que llega Alejandro. Si quisiera recordar un video, es muy bonito, verte, Elena. Si no puedes, entonces tu teléfono, por favor. Elena. Elena. Alejandro. ¿Me están escuchando? Bueno, repito todo lo que el sermón que dije. Buenos días a todos. Adalberto, me encanta verte, me encantan tus clases, le llega a uno lo profundo. Y te tengo dos preguntas, ¿sí? En la Sí, señor. diapositiva Yin, habla de la armonía. ¿Cuál es la diferencia entre Sí, adaptarse, que dice la diapositiva, a la aceptación, que es la palabra mía? ¿Tú me estás haciendo diferencias entre adaptarse y aceptación o adaptarse y armonía? A ver, lo que O las pasa es que tres. adaptarse y resignarse, pienso yo, corrígeme por favor. Y en cambio la Sí, señor. aceptación se forja con la conciencia. Y tú Sí, sabes señor. también en la cuestión que tú nos enseñaste el año pasado, podemos llegar con la conciencia y la sinceridad, como dice la última diapositiva, ¿sí? Que nos presentaste, la última diapositiva, de la gran sabiduría, queriendo ordenar tus mentes, sinceridad en sus pensamientos. Entonces, con esa sinceridad en sus pensamientos, llegamos a la infinita, al poder absoluto, a la naturaleza profunda o a las tres al tiempo. A las tres al tiempo.
Realmente ese es el concepto de unidad y es el concepto de armonía. Fíjate que armonía no es adaptabilidad en el sentido de una adaptabilidad pasiva-activa. ¿Sí? Por ejemplo, Alejandro, adaptabilidad no es ser sumiso. Adaptabilidad es en el momento indicado ser sumiso. Por ejemplo, vamos a vivir el momento de ahora donde estamos en Colombia viviendo un proceso de polarización, ¿sí? Entre derecha e izquierda. Esos momentos se han vivido y lo han puesto de ejemplos en China. Y esos momentos interesantísimos porque inclusive en un momento de esos fue cuando realmente los sabios de China se alejaron, no se metieron en política y rehicieron un nuevo movimiento que fue el neoconfucianismo para hacer una nueva China. Fue de esa dimensión. Entonces, adaptabilidad es cuando yo digo, tengo que hacer algo y me vuelvo sumiso, pero no tomo acción. La acción de ese momento para un sabio o un noble es no tomar partido. Es encontrar la esencia, o sea, yo no iría a ser ni de un lado ni del otro, sino en mi función como ser armónico de ser colombiano. O sea, voy porque Colombia sea mejor. Voy porque el mundo sea mejor. Y eso te implica a ti una responsabilidad de, en un momento sumisión, o en un momento acción, o en un momento imponerte. La armonía lleva a eso. La armonía tiene que estar muy integrado para saber responder en el momento. Uno de los momentos puede ser adaptabilidad, otros puede ser confrontación, pero para generar armonía. ¿Sí? Sí me Sí. dice, no sé, Sí, señor. con el ejemplo. Muchas gracias. Correcto. Perfecto, gracias Alejandro, gracias por tu participación. Leniro, ¿tú quieres participar, Leniro? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Leniro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué placer verte. Bien, gracias a Dios. Yo quiero ¿en qué días van a ser los cursos del ICHIN? Porque como yo después me presento y no seguí. Sí, va a ser los martes de 6 a 8 de la noche, Leniro. El martes 6 y... A 8 de la noche. Voy a ver cómo cuadro, porque aquí yo estoy metido en una meditación de luz y sonido que me toca, la hacemos los martes y los jueves, porque pero el martes desde las 7 hasta las 9 de la noche. Claro. Entonces voy a ver cómo cuadro para ver. ¿Y empieza cuándo? Empieza a mediados de marzo, en 15 días. Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo cuadro, porque como... Será interesante que estuvieras con nosotros. Tú estuviste en los comienzos del curso anterior y fue muy ilustrativo, nos colaboraste muchísimo. Y a mí me Pero fue sí, bien. muy interesante porque nos dinamizaría mucho las cosas. Sí, Te esperamos. Sí, a mí me fue bien, porque es que también que tengo un viaje para Canadá de pronto en mayo. Claro. Pero todo esto es virtual y se puede cuadrar, todo se puede Voy a ver adaptar. cómo hacemos, entonces parece en marzo, entonces a mediados hablamos para ver cómo cuadro todo eso. Perfecto. Yo te mando ahorita el PDF del curso para que tengas toda la información. Te lo Bueno, mando. gracias. Y yo lo analizo para ver si me sigo en eso, porque Perfecto, gracias a Dios a mí también me ha convenido todas esas cosas. perfecto, Deniro. Deniro, un placer saludarte. Una feliz Bueno, noche. lo Un mismo, que abrazo. esté bien, gracias. Elena Escobar, que has levantado la mano. Si quieres abrir tu micrófono. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Pues realmente llegué un poquito tarde a la charla y no me enteré muy bien de lo del curso, pero si usted es tan amable, ¿me puede enviar también el link para conocerlo bien? Perfecto, Elena. Sí, te mandamos la información del curso para que la tengas contigo. Bueno, Con todo doctor, gusto. muchísimas gracias. Muchas Con todo gracias. gusto. Muy Con todo gusto. interesantes son todas sus
todo lo que nos comparte, muy amable. No, con todo gusto, Nenita. Un abrazo. Gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, algún complemento? Bueno, entonces dentro de 8 días también vamos a hablar algunos de los temas del I Ching, precisamente para que vayan teniendo más claridad de cómo es la dimensión del curso y cuál es el propósito real de lo que queremos hacer con este curso. Para todos, muchas gracias por la asistencia. Ah, perdón, Joshua Samuel, excúsame que te has mandado una pregunta. Aquí Joshua Samuel tiene una pregunta. Buenas noches, doctor Buitrago. Me gustaría conocer su opinión sobre el papel de la geometría en el I Ching, así como su relación de la medicina tradicional china. Por ejemplo, para mí es muy sugerente la forma como se organizan los trigramas opuestos y complementarios en el octograma de Fushi, así como los herramientas de armonización que se abordan desde dicho octograma. Y después nos mandas otra aportación. Yo no tengo micrófono, pero la envié por el chat. Perfecto. Sí, señor. Sí, precisamente cuando hablamos de toda la área matemática, ahí incluimos la geometría. Esto podría hablarse, esto sí de verdad como geometría sagrada, porque precisamente lo que hace es eso, cómo hacer triángulos isósceles equiláteros más bien de el sentido de lo que hay es la tierra, el hombre y lo celeste, para generar todas las armonías que van por medio del octograma. Tú estás muy enterado con eso, precisamente. Y el octograma, los 8 quads principales, cómo van interrelacionándose y generando procesos. Y cuando se producen procesos de generación o de dominación también, entre ellos se van generando unos triángulos muy interesantes también, que se manejan dentro de esa parte de I Ching. Lo que te digo, la misión entre la China tiene que ver todo, precisamente. El médico tradicional chino, si quiere realmente encontrar la esencia fundamental de la medicina china, tiene que hacer I Ching, tiene que estudiar el I Ching obligatoriamente. Porque el I Ching termina en meridianos, terminas en los meridianos Taijing, Shoujing, todos los 6 meridianos tienen los nombres de los procesos que vienen desde el macrocosmos. Y precisamente es cuando uno comprende todo ese escalonamiento, cómo viene, y cómo una relación de afuera tiene que ver con adentro, una relación, interrelación y sincronía y resonancia tiene que ver un proceso con otro. Entonces, es absolutamente impresionante. Y yo más adelante voy a hacer un curso de I Ching y acupuntura para ya los acupuntores experimentados que se metan dentro de I Ching y poder manejar acupuntura con I Ching, porque es muy interesante. No sé si te pude responder, si quieres, dime por el chat si te quedó. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta muy ilustrativa. Perfecto, Joshua Romel. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos y un abrazo grande, una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Y gracias. Felicidades y muchas gracias.